Bueno, os voy a explicar un poco qué son las fuentes históricas y las ciencias auxiliares de la historia, para que quede bien claro y podáis realizar las actividades que voy a proponer después. Lo primero, como ya hemos visto en clase, con los que he podido ver esto, ya os expliqué que la labor del historiador es parecida a la labor del detective, porque un detective, un policía que tiene que resolver un crimen, pues tiene que recopilar todas las pistas que pueda. Huellas dactilares, pisadas, restos de sangre, restos de ADN, grabaciones en vídeo, entrevistas a posibles testigos. Y con todas esas pistas, el detective que no ha presenciado el crimen es capaz de reconstruir lo que allí ocurrió y hacerlo de una manera muy, muy acorde a la realidad y atrapar al presunto culpable. Bueno, pues de esa misma manera debemos imaginar la labor de un historiador. ¿Vale? Pero, claro, un historiador no tiene que, mm, no acude al pasado buscando pruebas. Un historiador acude al pasado buscando lo que se denomina fuentes, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Veis? Las pruebas del escenario de un crimen son como las fuentes para el historiador. Ahora vais a entenderlo muy bien. Muy bien. Un historiador, cuando tiene que estudiar algún acontecimiento del pasado, tiene que recopilar todas las fuentes históricas, es decir, todas las evidencias de eso que quiere estudiar, para poder reconstruir el pasado de la mejor manera posible. Un ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Si os dijeran, a ver, investiga cómo era el día a día de un soldado durante la Segunda Guerra Mundial. Vosotros, lógicamente, no vivisteis esa etapa de la historia. Así que, ¿qué haríais? Pues buscar tantas fuentes históricas como sea posible. Por ejemplo, podríais buscar fotos de las trincheras, cómo vivían en las fotos. Podríais ir a un museo o buscar un libro que recopile armas de la Segunda Guerra Mundial. Podréis sacar un libro de la biblioteca, como este, ¿veis? La Segunda Guerra Mundial. Podríais ir a un archivo online o a una biblioteca y sacar periódicos de aquella época para buscar noticias sobre la Segunda Guerra Mundial. Y una vez que hubierais recopilado todas estas fuentes históricas, una foto, armas, un libro, mucha noticia de prensa, pues ya podríais hacer vuestro trabajo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Veis? También podríais ver un documental como este, ¿veis? Eventos de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que tuvierais todas esas fuentes recopiladas y bien estudiadas, haríais vuestro trabajo. Mientras más fuentes tenga, mejor. Aquí tenemos otra fuente, que es el diario de guerra de un soldado. ¿Veis? Tenéis un montón de fuentes diferentes. Un diario de guerra, un documental que habéis visto, un libro, noticias de prensa, fotos y armas. Pues con todas esas fuentes juntas, al tener un gran número y diversidad de fuentes, mejor podréis reconstruir el acontecimiento del pasado, en este caso la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, pues esa es la labor de un historiador, recopilar fuentes del pasado para reconstruir y describir un hecho determinado, el que sea. Ahora, ¿cómo se clasifican las fuentes? ¿Qué tipo de fuentes hay? Mirad este esquema. Las fuentes históricas voy a comenzar por aquí. Primero, por su naturaleza, pueden ser primarias o secundarias, y según su tipo pueden ser escritas, orales, materiales o iconográficas. Vamos a centrarnos primero aquí. ¿Qué quiere decir primaria o secundaria? Vamos a verlo con ejemplos. Las fuentes primarias, primero, son aquellas que provienen directamente de aquella época que queréis estudiar. Por ejemplo, si queréis estudiar el neolítico y tenéis a vuestra disposición herramientas del neolítico, porque se han conservado bajo tierra, esto será una fuente primaria, porque estas herramientas provienen directamente del neolítico. Son una información directa de la época que estáis estudiando, del neolítico. Por eso se llaman fuentes primarias. Sin embargo, si para estudiar el neolítico os vais a la biblioteca
y sacáis este libro, escrito por estas personas de aquí, que no vivieron en el Neolítico, lógicamente, esto es una fuente secundaria, porque este libro mm, no se escribió durante el Neolítico. Estas personas han escrito el libro posteriormente al Neolítico, por eso una fuente secundaria. Otro ejemplo, volvemos a la Primera Guerra Mundial, nos sirve de ejemplo. Os dicen, estudia cómo vivían los soldados y tenéis esta foto que fue tomada un día de guerra. Pues esto es una fuente primaria, porque proviene directamente de aquella época. Si lo que hacéis es ver una serie de documentales en DVD sobre la Primera Guerra Mundial y estos documentales se hicieron en el año 2000, por ejemplo, esta es una fuente secundaria, porque esta fuente no proviene directamente de aquella época, se ha hecho posteriormente. Bien, pues esa es la diferencia entre fuentes primarias y secundarias. Luego las fuentes se pueden clasificar según su tipo en escritas, orales, materiales, iconográficas. Vamos a distinguirlas, que es muy sencillo. Una fuente escrita es cualquier documento escrito. Puede ser un jeroglífico escrito en papiro, porque esto es un tipo de escritura, aunque no sepamos descifrarla. Las personas, cualquier persona no descifra, no sabe leer jeroglíficos, pero es una fuente escrita. Puede ser un periódico, también una fuente escrita. Segundo tipo de fuentes, orales. Las fuentes orales eh, son cuando alguna persona nos relata de forma verbal algún acontecimiento del pasado. Por ejemplo, a estos niños le han dicho, a ver, abuela, cuéntanos cómo viviste en los años posteriores a la Guerra Civil Española. Y la abuela le está relatando esos hechos de forma oral. Bueno, pues esto es una fuente oral. Fuentes materiales. Las fuentes materiales son cualquier resto físico del pasado. Por ejemplo, estas herramientas neolíticas son fuentes materiales, porque son herramientas, son restos físicos del pasado. Un edificio, un templo romano, es una fuente material, porque también es un resto físico del pasado. Fuentes, por último, iconográficas, pues son imágenes del pasado. Por ejemplo, si os dijeran, vamos a estudiar qué tipo de instrumentos usaban en el antiguo Egipto, y vosotros vais a un libro y veis esta pintura egipcia, bueno, pues una fuente iconográfica, porque es una imagen, una pintura, y aquí podéis ver qué tipo de instrumentos utilizaban en el antiguo Egipto. Esto sería otra fuente iconográfica, porque también es una imagen, una pintura mmm, rupestre, en la que vemos escenas de caza. Una escultura también es una fuente iconográfica que nos informa, por ejemplo, qué tipo de ropa utilizaban los romanos. O una fotografía también es una imagen, por lo tanto, también es una fuente iconográfica. Entonces, repasando, las fuentes pueden ser, vámonos al esquema, escritas, un documento escrito, orales, caso de una entrevista, materiales, cualquier resto físico, herramientas, edificios, o iconográfica, cualquier imagen, puede ser una fotografía, un cuadro o una escultura. Fuentes primarias son las que provienen directamente de la época que queremos estudiar y las secundarias son las que se han realizado posteriormente. Vale. Por último, bueno, aquí tenéis un esquema que nos clasifica las fuentes primarias, escritas, iconográficas, orales, y aquí pone varias, pero bueno, esto lo podemos asimilar a las que yo he llamado físicas, ¿vale? Fuentes materiales, perdón, materiales. Y aquí las fuentes secundarias. Este esquema puede ser de utilidad, ¿vale? ¿Veis? Las fuentes escritas hay de muchos tipos, documentos, publicaciones en prensa, diarios personales, una correspondencia, cartas, obras literarias. ¿Veis? Aquí nos viene todo muy bien resumido. A este esquema podéis acudir luego para hacer la actividad. Y por último, las ciencias auxiliares de la historia, ¿qué son? Bueno, pues las ciencias auxiliares son todas aquellas ciencias o disciplinas que ayudan a la historia a hacer su estudio, ayudan a elaborar el relato histórico. Un historiador muchas veces tiene que acudir a otra ciencia para tener un estudio mucho más detallado.
¿Cuáles son? Son muchísimas, pero vamos a poner aquí estos ejemplos. Antropología, arqueología, numismática, genealogía, heráldica, paleografía, epigrafía. Vamos a ver cada ejemplo con una imagen, para que veáis qué sencillo es. Antropología, bueno, la ciencia que se encarga del estudio de la evolución del ser humano. Antropología. Arqueología es aquella disciplina, aquella ciencia que se encarga de extraer los restos del subsuelo. ¿De acuerdo? Claro, los historiadores necesitan muchas veces del trabajo de los arqueólogos. Numismática, pues la disciplina que estudia las monedas. Las monedas aportan mucha información, desde información iconográfica, el rostro de ciertos emperadores, ciertos reyes. Todavía en la actualidad muchas monedas tienen el rostro de reyes. Billetes tienen el impreso muchas veces la imagen de personajes famosos. Y también las monedas muchas veces vienen acompañadas de texto que también puede aportar información al historiador. Heráldica, genealogía. La genealogía es el estudio de los antepasados de una persona, en lo que se llama el árbol familiar. Por ejemplo, aquí tendríamos la genealogía de la dinastía que reina en España, los Borbones. Es decir, desde... mmm, bueno, aquí faltaría el rey actual, ¿veis? Felipe VI, con sus padres, y nos vamos remontando hacia los antepasados más remotos. La heráldica, aquella ciencia que se encarga del estudio de los escudos. No solamente los países, las ciudades, las comunidades autónomas tienen escudos, también la mayoría de las familias nobles, nobiliarias, tienen su escudo y los escudos, todos estos símbolos que contienen, tienen su significado. Bueno, pues un historiador puede acudir a la heráldica para ampliar su estudio sobre algún ámbito de la historia. La paleografía es una ciencia muy interesante que se encarga del estudio de las escrituras más remotas, escrituras antiguas, muchas de ellas todavía sin descifrar, por cierto. Esa es la paleografía. También los historiadores necesitan de la paleografía pues, para poder traducir ciertos documentos muy antiguos e incompletos como este, ¿veis? No se han conservado enteros. Y por último, la epigrafía. La epigrafía se encarga del estudio de los textos escritos, impresos sobre piedra. Antiguamente, antes de conocerse el papel, o por ejemplo cuando se hacían inscripciones en una lápida o inscripciones en la fachada de un edificio o para señalizar algo en algún lugar conmemorativo, muchas veces en latín, en griego. Bueno, pues aquí donde interviene la epigrafía. Y bueno, pues estas son las ciencias en las que la historia se apoya para hacer un estudio más detallado del pasado. Bueno, pues con esto ya hemos repasado qué son las fuentes históricas y cuáles son las ciencias auxiliares de la historia. Espero que os sirva de ayuda. Saludos.